Hola, buenas. Vamos a analizar ahora, desde el punto de vista económico, la situación de una empresa. Para analizarla desde el punto de vista económico, vamos a calcular la rentabilidad. Y la rentabilidad se analiza desde dos ángulos, desde el ángulo económico y desde el ángulo financiero. Con la rentabilidad económica lo que medimos es el beneficio que obtenemos por cada 100 euros de activo, siendo indiferente si ese activo lo hemos comprado con fondos propios o con fondos ajenos. En cambio, desde el punto de vista financiero, lo que hacemos es medir la rentabilidad del dinero que el empresario ha invertido en la empresa, la rentabilidad de los fondos propios. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con la rentabilidad económica, que se calcula dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos entre el total de activos y multiplicando por 100. Vamos a sacar los datos que tenemos en el caso práctico número 9 y a partir de ahí la calculamos. El beneficio antes de intereses e impuestos es 10.500. Vamos a poner aquí. $10.500. El activo nos dicen que es 150.000 y el 25% ha sido financiado con capitales propios, es decir, que el 25% de 50.000 son 37.500, son fondos propios. Y el resto, que son 112.500, será el 75% restante, son deudas. El tipo de interés medio que se paga por esas deudas es el 4%, que vamos a ponerlo aquí. Y el tipo impositivo que se paga a la agencia tributaria es del 20%. Con esos datos nos sobra para calcular la rentabilidad económica. De hecho, fijaos que con estos dos primeros tenemos suficientes, porque si dividimos el beneficio antes de intereses e impuestos, que es 10.500, entre el total de activos, que es 150.000, y multiplicamos por 100, tendremos los euros que ganamos antes de intereses e impuestos por cada 100 euros de activo que tiene la empresa. 10.500 entre 150.000 y multiplicado por 100 da el 7%. Es decir, que esta empresa por cada 100 euros de activos obtiene 7 euros de beneficio antes de intereses e impuestos. Si eso es mucho o es poco, pues lo compararemos con otras empresas del sector. ¿De acuerdo? Esto es interesante saberlo, sí que es interesante, porque si tengo una rentabilidad baja, ¿qué quiere decir? Que no estoy sacando bastante fruto al activo que tengo. Con esta cantidad de activo debería tener más beneficios. Pero también resulta interesante calcular la rentabilidad financiera, es decir, el dinero que gana la empresa por cada 100 euros invertidos por los socios. Para ello tenemos que calcular el beneficio después de impuestos. Y entonces vamos a hacer una pequeña cuenta de pérdidas y ganancias, como la habréis hecho en contabilidad o como hacíais el año pasado en PIAC. En este caso partimos del beneficio antes de intereses e impuestos, que nos dicen que son 10.500. Restamos los intereses, que los intereses serán el 4%, que es el tipo de interés medio de las deudas, el 4% de las deudas, que son 112.500 euros, y eso da 4.500 euros. Si a 10.500 le restamos 4.500, quedan 6.000 euros de beneficio antes de impuestos.
y como los beneficios son el 20% de 6.000, serán 1.200 euros. Con lo cual el beneficio después de impuestos se queda en 4.800 euros. 4.800 euros es el beneficio después de intereses e impuestos, que es el que vamos a utilizar para calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es el resultado de dividir ese beneficio después de intereses e impuestos entre los fondos propios, que si os acordáis eran 37.500. Vamos a poner aquí 37.500. Si hacemos esa división y multiplicamos por 100, nos da el 12,8%. 0,128, que es el 12,8%. Es decir, que por cada 100 euros que ha invertido el socio en la empresa, obtiene un beneficio después de intereses e impuestos del 12,8. Fijaos que es bastante más grande que la rentabilidad del activo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, esta empresa está más endeudada de lo que sería aconsejable. Y fijaos que el tipo de interés que está pagando es bastante más bajo que la rentabilidad del activo. Entonces a los fondos prestados, con el activo que compra, gana un 7 y de ese 7% todavía le queda un 3% a la empresa, que hace aumentar la rentabilidad de esta pequeña inversión en comparación con la deuda. Por eso aquí la rentabilidad económica es del 7% y en cambio la rentabilidad de los fondos propios es casi el doble, el 12,8%. En el siguiente vídeo os matizaré un poquito más la rentabilidad económica y financiera, distinguiendo en ellas varios tramos, margen, rotación y en el caso de la rentabilidad financiera, el apalancamiento. Venga, un saludo.